Vale, bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo directo, procesos de selección online, cómo prepararlos, porque bueno, hoy en día cada vez más, bueno, lo que antes hacer la compra, ¿no? Mismamente, no se hacía por internet, hoy en día ya la compra se hace por internet, hoy en día por internet se hace prácticamente cualquier cosa, si no diría toda cuestión. Es verdad también que esa transformación que llevamos viviendo con la llegada de la pandemia, del COVID, del confinamiento, todo que venía en transformación se ha acelerado y evidentemente a nosotros y a nosotras lo que nos ocupa, que es el tema de la empleabilidad, pues los procesos de selección también han vivido esa transformación, yo creo que más acelerada en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, para eso tenemos hoy aquí, yo creo que a la persona más ideal que podría estar, que es Vanessa Redondo. Ella es gerente de recursos humanos en la empresa de Keytalent y se encarga de acompañar a profesionales de recursos humanos, acompañar a empresas a preparar, a diseñar esos procesos de selección online. O sea que Vanessa lo sabe todo. Muchas gracias, Vanessa, por estar aquí hoy. Gracias, menuda presentación. Ya. Bueno, en la realidad tenemos suerte de contar siempre con unos ponentes y unas ponentes de excepción, y hoy la verdad que te lo he dicho antes, que estoy muy ilusionado con este directo porque yo creo que uno de los objetivos de los directos hacia el empleo es acercar la realidad del mercado laboral, la realidad de qué se está moviendo, y hoy en día los procesos de selección online, ya sea de manera completa o parcial, ya hay un filtro, ¿no? Como hablábamos el otro día, que ya cualquier proceso, simplemente por InfoJobs, ya hay una parte que es online. Y ahí hay una skill question que te van tapando. Son las 11:06. Si te parece, Vanessa, arrancamos la presentación. Compartes pantalla. Veamos si todo va bien. Bueno, algo fallará como siempre en la vida, pero intentaremos que si no son unas cosas salgan otras. Vale, ahora lo que sí me gustaría preguntar por el chat, antes de dejar a Vanessa, es si nos veis en pantalla a la vez que se comparte la presentación. Tienes ahí sí, perfecto, se nos ve. Vale. 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 Vale, genial. Pues, Vanessa, todo tuyo. Genial. Cuando se planteaba desde esta colaboración y a nosotros siempre nos gusta participar y dar nuestro granito de arena en la parte que podamos, pues como bien decía Javi, soy Vanessa Redondo y pertenezco a la compañía de Keytalent. Desde Keytalent, ¿qué hacemos? Es acompañar a las empresas en sus procesos de transformación digital, digitalizarlos y llevarlos a un entorno online, bien sea un proceso de assessment que en ocasiones va ligado a lo que es la selección de personas que están fuera de la compañía y que quieren incorporar, y en otros casos son de procesos de selección interna o assessment ligados a desarrollo. En ambos casos siempre implica la realización de pruebas, de una evaluación y de una selección de profesionales para la incorporación. Es algo que veíamos desde el principio del comienzo de, no solo de la pandemia, sino pues desde hace sobre todo 7 años, que los procesos se venían haciendo de forma cada vez más digital, que en una parte o en otra iban pasando un entorno online que por un lado pues aporta, nosotros siempre decimos en esta parte que la parte digital permite automatizar, por lo tanto hace más eficiente los procesos para las empresas, que al final son las que invierten en la contratación o en el desarrollo de los empleados, pero por otro lado también hace que los usuarios y participantes pues pasen a un entorno que sea más ágil, que lo puedan hacer desde el móvil, desde la tablet o desde el portátil, que además hagan pruebas cada vez más gamificadas, porque al principio pues, las pruebas eran lápiz, papel y llevaba mucho tiempo de corrección y al participante pues les resultaba poco atractivo, lo cual también dañaba la imagen de la compañía que estaba seleccionando, y por ahí pues cambiar ese proceso de selección tradicional al digital que tenemos ahora.
¿qué quieren las empresas? Y a mí me gustaba comenzar por uno, ¿qué quieren las empresas y cómo hacen esos procesos online, esos procesos de selección? Porque si como usuarios, como posibles candidatos que vamos a entrar, lo primero que tenemos que saber es por qué la empresa hace un proceso así, qué fases va a tener y qué peso va a tener cada fase, y ese conocimiento nos va a ayudar a que cuando seamos el candidato entendamos, vale, aquí entro por este canal, tengo estas preguntas, ahora hay estas fases o estas pruebas, y en cada una de ellas pues vamos a tener la información suficiente para poder mejorar nuestra empleabilidad y conseguir el trabajo que queremos. Entonces, partiendo de que la empresa quiere, cuando una empresa llega a nosotros y nos contacta porque quiere transformar o añadir digitalización, gamificación, parte online en sus procesos de selección, lo que quiere es generar una experiencia digital. Es el deseo de que el participante, el candidato, directamente entre a través de un canal que es, por lo tanto, si nosotros sabemos que las empresas ya seleccionan ahí, tenemos que tener un dispositivo o una forma de acceder a esas empresas, que puede ser nuestro móvil, que puede ser una tablet, que puede ser un PC, que puede ser hacer uso en los centros que tengamos de dispositivos que estén en abierto pero que tengan conexión wifi, que es muy importante. Dos, ¿qué quieren hacer cuando hacen un proceso de selección? Evaluar talento. No, una empresa, desgraciadamente o afortunadamente, no tiene todos los puestos cuando solicita un puesto, pues yo quiero incorporar dentro de mi organización un programador, quiere un programador, no puede contratar a los 1000 que aplican, por lo tanto, tienen que evaluar a esas personas que han entrado dentro de su posición y que desean incorporarse para finalmente quedarse con uno que encaje con el perfil que solicitan. Y quieren optimizar el proceso, los datos. ¿Por qué? Porque eso a la empresa le permite, una vez que entran 1000, volviendo a ese ejemplo de un proceso, y tienen evaluados, y aunque se queden solo con uno, van a tener toda la información para ese ranking de finalistas, posiblemente no tengan que volver a abrir un proceso de selección, sino que puedan ir a esas personas que se incorporaron a ese proceso de selección anterior y rescatar aquellas que puedan encajar con ese perfil o con perfiles afines que vayan a seleccionar. Por lo tanto, hacer digital más atractiva para los candidatos, que eso refuerza la marca empleador, pero al mismo tiempo que permita evaluar. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en mente cuando aplicamos dentro de una posición, tener dispositivos. ¿Qué fases va a tener ese proceso? Pues uno, diseñamos el proceso de selección y vamos a entrar ahí porque son las fases que vais a tener que superar como candidatos, que vamos a tener que superar como candidatos porque todos somos candidatos alguna otra vez o muchas veces en la vida. Una vez que se diseña el proceso, pues entran por un entorno online que suele ser una landing page, una página web donde la empresa, y vamos a ver varios ejemplos, te comenta qué empresa es, en qué consiste, por qué entrar, por qué aplicar, qué requiere el puesto, y a partir de ahí poder aplicar dentro de la misma. Luego, si superamos, hay unas fases de assessment online, lo que son las pruebas propiamente dichas. Si quedamos con una bonita foto dentro de las pruebas, pasamos a lo que es una entrevista virtual, y aquí hay dos tipos de entrevista. Normalmente o bien es asíncrona, lo cual hay que grabar si veremos algún ejemplo, o es una entrevista directamente con el entrevistador. Y aquí estará siempre la fase de entrevista con recursos humanos y luego la fase de entrevista con el manager de línea o el responsable. Creo, si se me escucha mal lo comentéis por ahí. Pues con el responsable, que va a ser el que finalmente va a incorporar a alguien a su equipo. Hay informes de resultados que recibe la compañía, por lo tanto, todas las pruebas que hacemos siempre
siempre va a tener un dato cuantitativo y cualitativo que van a ver. Por eso es la importancia de cuando uno es candidato hay que tomárselo en serio cada una de las fases del mismo, porque todo eso va teniendo una fotografía nuestra de cara a la empresa donde estamos participando. Y en ocasiones hay feedback para los participantes y esto ya depende un poco de la compañía. Siempre hay un feedback que suele ser gracias por haber participado o te incorporas si somos los seleccionados, y ya cada vez están dando un feedback más cualitativo con algún informe, incluso de alguna prueba que hayamos realizado, que eso pues es esa parte que nos ayuda a seguir aprendiendo y mejorando en los siguientes procesos de selección en los que participemos. Esta nueva forma de hacer assessment implica un diseño del proceso de selección. Y esto es importante que lo conozcáis, aunque sea un paso leve, que es más notorio para cuando es empresa que para candidato, pero sí para que sepáis por qué pasas por diferentes fases. La empresa tiene un puesto que quiere incorporar, pues quiere incorporar un técnico, un comercial, un dependiente y aquí hablo porque cuando hablamos de dependiente hay veces que una tienda pequeña pues a lo mejor no pasa ese proceso, pero si nos vamos a las grandes corporaciones, pues un Mango, un Inditex, cualquiera de un H&M, todas pasan este tipo de procesos de selección. Entonces, incluso para ser dependienta o cualquier puesto, tiene el mismo proceso de selección que el que puede tener el manager de la compañía. Y se define así: eliges competencias que son los comportamientos asociados al puesto de trabajo. Por eso es importante cuando nosotros vemos una oferta de trabajo que leamos detenidamente qué funciones va a tener que desarrollar, porque de ahí han sacado los comportamientos. Si yo tengo en el puesto de trabajo pone organización, planificación, pues yo ya en las preguntas y en las respuestas que me voy preparando tengo que ir buscando ejemplos de mi modo de actuar que reflejan esa planificación y esa organización. También requieren conocimientos, pues si tienes que hablar inglés, si tienes que hablar francés, si tienes que tener un conocimiento en Windows, en el paquete Office o en cualquier otro conocimiento que pueda requerir el puesto. Y luego la parte de aptitudinales y actitudinales, más las aptitudinales es cubrir un mínimo. Nosotros siempre solemos meter alguna prueba de razonamiento lógico, numérico, verbal, van a ir a medir, evaluar la capacidad. Y la empresa, nosotros siempre es el consejo, no busca a los de la NASA, o sea, no hay que estar en, si no somos de los superdotados, pues no lo somos, pero la empresa no busca eso, solo busca un modo de establecer un nuevo filtro dentro de su proceso, que en el caso de que ya haya un límite de duda, pues les pueda hacer descartar o coger a alguien. Y esto va muy asociado a la posición. Y la actitud con C, que es la clave, la que multiplica, como habréis visto en muchísimos vídeos, porque es la que va a ser muy crítica a la hora de cogerlo. Siempre cuando optéis a cualquier puesto, independientemente de que pueda ser el que más deseabais o simplemente es uno que no os disgusta, pero que lo vais a coger porque entra dentro de vuestra zona de confort y que lo podéis desempeñar bien, al puesto, al proceso, desde el primer momento, hay que ir con la ilusión y con la actitud de este es mi puesto, esta es mi posición, yo la voy a desempeñar sobradamente y con todas las ganas y el espíritu de crecimiento que pueda. Porque la compañía lo que quiere, la compañía quiere incorporar, cada empresa quiere incorporar una persona que vaya a trabajar con ilusión, que vaya a trabajar con ganas y que esté dispuesta a aprender, porque luego ya tienen métodos suficientes para enseñar conocimientos que quizá nos puedan faltar o aptitudes que quizá pues, no tengamos en un nivel elevado, pero que con el trabajo diario también las vamos a desarrollar. A partir de aquí diseñan una matriz de pruebas y aquí os quería pues, un poquito compartir pues, cómo es un proceso, cómo se configura.
abrimos ahí pantalla y por un lado, ¿qué tiene? ¿Qué variables voy a evaluar? Pues voy a evaluar competencias como orientación al cliente, comunicación líquida, gestión efectiva y que pueda trabajar conectado como estéis ahora mismo, que pueda analizar. A partir de aquí, pues otras variables. Quiero también que tenga pues, un conocimiento en inglés y quiero que el speaking no lo va a utilizar, solo tiene que leer documentos, ese no. Y unas competencias digitales, lo que requiera el puesto. A partir de ahí dice con qué herramientas lo voy a evaluar. Y dice, pues le voy a pasar un cuestionario de competencias, pues le voy a pasar la prueba de inglés porque tengo que saber. Le voy a hacer una entrevista y uno de motivaciones y razonamiento digital. ¿Qué es lo que hace? Que va metiendo fases dentro del proceso y luego la pondera. Y dices, para orientación al cliente, la prueba de competencias, la entrevista que le haga. ¿Qué fase y qué peso va a tener cada una de ellas? Pues esta va a tener el 50%. Y la otra, la parte de entrevista, pues va a tener otro 50%. Esto sería un pequeño ejemplo de cómo se va configurando. Entonces, ¿por qué es tan importante que cuando hagáis un proceso de selección tengáis en cuenta todas las fases? Porque cada una de esas fases, como aparece aquí en la chuletilla ya pintada, tiene un peso para la evaluación de una competencia. Entonces, cuando rellenéis un formulario, cuando hagáis un cuestionario, cuando hagáis una prueba online de las que vamos a ver, es necesario que dediquéis tiempo, concentración y un espíritu positivo para que la foto sea lo más real posible vuestra y lo más buena en un momento bueno, que todos tenemos un día malo, pues esa que no salga en el proceso de selección. ¿Qué quiere una empresa? Y aquí lo que veíamos, mejorar esa experiencia del candidato al hacerla en un entorno online. Antes y tradicionalmente, ¿qué hacíamos? Que lo que hacía era, creo, no sé si le he dado a calidad. Si se escucha duplicado me lo decís, porque al mover la pantalla para abajo... Se ve esto ahora. Vale, vale, perfecto. Pues lo que quieren es mejorar la experiencia, porque antes publicaban solo a través de Infojobs o a través de Indeed o a través de diferentes portales que son cerrados, es decir, no tienen una web abierta, sino que tú tienes que estar dado de alta en ese portal y a través de ahí recibes las notificaciones. Entonces, visualmente las empresas veían que habían pasado de lo que era el anuncio del periódico al anuncio del periódico online, que directamente pues solo aparecía el puesto, la descripción, funciones y solicita. Ahora intentan mejorar la experiencia creando pues este tipo de soportes, donde pues ya tengo la página de Reale, en concreto esta es la posición de atención de centralita soporte, está en abierto, por si a alguien le interesa puede aplicar. Entonces te cuenta por qué venir a trabajar a Reale, qué te va a ofrecer el puesto, pues formar parte de una compañía, cómo es trabajar. Esta es la información que es importante que os leáis, porque una empresa, todos los datos se van quedando registrados. Si yo me dedico a meterme en Reale, por poner un ejemplo, y veo la posición de controlador, la posición de responsable de planificación, la de contact center y ya todas voy aplicando, todos esos datos van quedando registrados, lo cual deja una huella personal distorsionada y algo negativa, porque la empresa dice, Vanessa está aplicando o no sabe lo que quiere o tiene mucho tiempo libre y nosotros realmente no le interesamos. Entonces es importante que cuando apliquéis a una posición sea la que os interesa. Y es importante que saber que nos interesa es parte de leer. Pues esta está ubicada en Barcelona. Ver si puedo trabajar o no online o teletrabajar algún día. ¿Qué están buscando? Pues si da igual, pero quiero una formación universitaria superior,
esto lo van a filtrar en las primeras preguntas. Por lo tanto, si yo no tengo título en este caso, pues no aplico. Si es deseable, pero no es requisito imprescindible, pues aplico. Pero vamos a ser claros y sobre todo a no mentir a la hora de incorporarnos dentro de un proceso, porque seremos ideales para un puesto, pero puede que para otro no, y es así. Yo tengo unas cualidades para un puesto de trabajo, pero para otras no las tengo. Camarero sería difícil porque tengo casi Parkinson. Entonces hay que saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros puestos, leer qué encaja y qué ofrece la compañía, que además te lo dice muy clarito, por qué entrar a trabajar dentro de ella y a partir de ahí me apunto, que esto lo veremos en la siguiente. Aquí, pues por ejemplo, Sanitas. ¿Te gustaría formar parte del equipo? ¿Qué quieres saber? ¿Por qué trabajar? ¿Qué buscamos? Y en este caso, por ejemplo, es muy genérico. ¿Por qué? Porque hay posiciones que las empresas quieren captar talento, captar candidatos y luego, a partir de las pruebas que hagan, irlos redireccionando hacia las posiciones. Entonces veis que igual que en la otra ocasión era un puesto cerrado el que explicaba, en esta es más genérico y es más fácil que encajemos con lo que están buscando si nos gusta la compañía. Hay otras veces que las compañías en un mismo portal ponen varias posiciones, como es el caso en este caso LG, y dentro de ellas pues ya podemos ir buceando pues en este caso es un programa de becas. ¿Qué me ofrece? ¿Qué no me ofrece? Y bueno, os ponía varios ejemplos solo para que veáis. ¿Cómo llegan estas ofertas? Las empresas las hacen llegar a través de las redes sociales. Por lo tanto, esta web, esta landing donde te cuenta MSD en qué consiste y por qué aplicar, pues posiblemente la veréis en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en Instagram principalmente. Por Google Ads también llega, pero ahí ya lo que se hace es inbound marketing para llegar a los candidatos que prefiltra la compañía para lanzar una campaña concreto que le llegue, pero hay otras veces que están en abierto y nosotros, si somos proactivos y tenemos una búsqueda, lo vamos a encontrar. Una vez que la compañía pues, ha creado su página web y ha puesto su puesto y aplicamos dentro del proceso, incorpora pruebas online, incorpora cuestionarios, pruebas actitudinales, business case, roleplays, dinámicas y luego la parte de entrevistas. Aquí entraremos ahora como usuario para que os pueda abrir y compartir y podéis ver algo, pero os voy adelantando. Pruebas actitudinales y cuestionarios. Aquí va la parte de preguntas que van relacionadas con el puesto de trabajo, cómo eres trabajando, cómo te gustaría ser, soy organizado, soy planificado, me oriento a resultados, me gusta tratar con clientes, ese tipo de preguntas. Cuando hablamos de business case, son casos en los que te sumerge en una empresa o en una compañía, te cuenta que tú eres un trabajador o un cliente y te narra un caso y luego hay preguntas a contestar, que es como si fuera un tipo de examen, pero un poco más divertido. El caso de un roleplay es una prueba en la que muchos lo habréis pasado, te dejan información, la analizas, tú vas a desempeñar un papel, un rol, y tu interlocutor va a desempeñar otro. Esto antes se hacía siempre presencial y ahora se ahorra muchísimo tiempo y además se puede hacer desde cualquier parte de España y del mundo. Y directamente online te lees tu papel, pasado unos minutos se conecta el consultor, el evaluador o la persona de la empresa final y pasáis a desempeñar ese papel. Y entonces tú eres el personaje que te has leído y el consultor es el otro y te va poniendo en una situación para que vayas contestando. Y en las dinámicas virtuales o presenciales con realidad aumentada, presenciales con realidad aumentada me imagino que se van a retomar y ya se han retomado alguna este año. Y vas físicamente con tu dispositivo móvil y con diferentes imágenes
al leerlas el dispositivo a través de la cámara, te aparecían pistas, te aparecía información y requería de la interacción del grupo para resolver. En las virtuales, y ahora veremos algún ejemplo, todos se conectan por un sistema de conexión, como puede ser el que estamos utilizando ahora, Webex, Zoom, Teams, cualquier sistema online de videoconferencia, y se comparte pantalla y a través de ahí pues van a ver igual una situación, una historia como una película donde entras y pistas que a veces son iguales y otras diferentes para los participantes que requieren de la interacción. ¿Qué busca la empresa con todo esto? Porque estamos en el lado de la empresa. Uno, ver que tus competencias, tus comportamientos a través de los cuestionarios encajan con lo que van a necesitar para el perfil. Por lo tanto, a la hora de contestar, si en el puesto ya me decía que tengo que ser orientado a resultados y muy comercial y muy orientado al cliente, pues a la hora de contestar el cuestionario, tengámoslo en mente cuando veamos ese tipo de preguntas. Igualmente en el business case, si quieren medir, pues si somos orientados a resultados, si tenemos capacidad de planificación, resolución, capacidad de análisis, y es los datos que van a extraer a través de nuestra ejecución. En el roleplay igualmente ya pasa una parte más de contacto, entonces la empresa o el consultor de recursos humanos ya directamente va a verte, por lo tanto recuerda la ropa, el contexto, la conexión, el fondo de pantalla, porque es un contexto online, pero lo que están viendo es tu vida y cómo va a ser tu vida en el puesto de trabajo. Eso es una traslación. Entonces, aquí yo muchas veces me decían, entonces si tengo piercing me lo quito. Pues no, si a lo mejor vas a desigual y llevan 800 piercing más que tú y tatuajes. Lo que tienes que es ir acorde con cómo es tu forma de ser y trabajar, cómo tú te quieres mostrar y ser honesto, y a partir de ahí pues genera una experiencia que también pueda ser que encaje con la compañía a la que entras, porque tú ya sabes que encajas con ella. Por lo tanto, intentar evitar la mitad del cuerpo con pijama y esas cosas que muchas veces se acaba viendo en la cámara. Igual recomendación para la parte de dinámica virtual, donde además la empresa no solo quiere ver cómo interactúas, sino también cómo trabajas en el equipo, cómo cooperas, cómo compartes información y muchas veces con herramientas digitales. Y para esto pues practica. Incluso antes seguro que hay amigos, hijos, compañeros con los que puedes poner a prueba cómo son tus habilidades digitales y antes de participar en una dinámica que ya te han convocado con una fecha y una hora, pues puedes haber practicado algo. Luego hay una entrevista. En la entrevista es estructurada, tiene una duración concreta y la empresa tiene un doble objetivo claro. Hay muchas veces que cuando desde fuera como candidatos no lo saben, yo tengo muchos amigos que se dedican a otros sectores y pues qué pregunta más rara me hicieron, o es que no entiendo por qué siempre hay un objetivo detrás de una pregunta. Están dedicando un tiempo, igual que tú como candidato estás dedicando tu tiempo y por eso tienes que seleccionar qué puesto optas y terminar el proceso y luego ser capaz de decidir si tú eres el que quiere o no. La empresa cuando hace un proceso de selección tiene un objetivo claro y en el caso de la entrevista, dos. Por un lado, ver motivos, intereses. Sí, ya me lo han preguntado en el cuestionario ya, pero quiero que cara a cara y cara a cara online me puedas decir verdaderamente por qué te motiva la compañía, por qué te motiva el puesto, qué crees que desempeñarías mejor, qué te llevó a optar en... y esas preguntas las podemos llevar ya preparadas porque realmente ya la conoces, ya la sabes y te ahorras tener que tener información. Al ser un proceso online, incluso puedo llevar la chuleta y estar mirándola mientras me hacen la pregunta. Entonces vamos a intentar adelantar cosas previsibles que pueden ocurrir dentro de una entrevista de trabajo. Igual que si, por ejemplo, requieren inglés, es posible que alguna pregunta de inglés caiga en la entrevista. Y además estas preguntas suelen ser casi siempre las mismas. Si buscáis en online preguntas típicas de entrevista de trabajo en inglés
Es como, coméntame en inglés cómo aprendiste inglés o cuál fue tu último viaje. O sea, son un grupo de 10 preguntas que suelen ser las habituales. ¿Y qué otro objetivo tiene? Motivación e intereses. Y por otro lado, perfil profesional. En el caso de, antes de llegar al perfil profesional, de intereses, importante, si el puesto te dice que ofrece asistente de contact center o vendedor de inmueble y te dicen qué va a consistir y cuál es tu puesto, y en la entrevista indicas que quieres ser el director general de la compañía o que tú realmente no te gusta vender inmuebles, pero que has aplicado porque pues lo has encontrado y tal, nos estamos autodescartando. Entonces vamos a responder consecuentemente y vamos a estudiar antes la compañía y vamos a responder a favor de nuestro perfil para el puesto, en nuestros intereses que vayan acorde a lo que hemos leído y que además por eso hemos aplicado. Y el doble objetivo, ya yendo al perfil profesional, es conocer qué competencias tenemos, y para eso nos van a hacer muchas preguntas de cómo trabajamos, cómo te organizas, cómo es tu día a día, qué haces cuando te levantas hasta que te acuestas, qué tareas realizas, en tu último puesto, con quién te coordinabas. Entonces, igual, uno, tened el currículum delante, porque la memoria nos llega a todos hasta donde nos llega, por lo tanto, el tener igual la chuleta, pues en el año 2003, es que si no lo lees, prácticamente es imposible para cualquier ser humano. Entonces es mejor tenerlo delante, incluso el consultor o el entrevistador de la empresa lo va a agradecer porque va a ver que eres una persona preparada, y de paso lo vas leyendo. Y ten ejemplos claros que recuerdes de cada puesto, en los que hayas tenido un logro personal, en los que hayas superado una dificultad, en los que te vean como buen profesional, que es lo que eres y que lo has demostrado en otras ocasiones donde has trabajado o has colaborado. Y si es tu primer puesto, pues si es tu primer puesto de trabajo, seguro que tienes ejemplos en tu anterior vida, cuando estudiabas, cuando organizaste la despedida de soltero de tu amigo y tuviste que organizar recursos económicos y humanos. Siempre hay algún ejemplo de nuestra vida real que nos va a poner en evidencia esos comportamientos que son los ligados a la competencia que quieren evaluar. Una vez que la empresa ha definido todo el proceso, lo publica y lo lanza, y aquí os dejaba algún ejemplo de lo que ven. Pues son posts, y son posts reales. Pues la chica que está ahí era un Vodafone, me parece, el robot de EDP, ahí Santander, por ahí Bank Sabadell, y el de abajo no estoy segura ahora mismo. La memoria también falla. Pero lo que hacemos es, empresas como la mía o directamente el cliente genera un post, y entonces ese post se lanza directamente desde su plataforma y va a llegar principalmente a Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y por Google Ads, principalmente. De todas formas, no paramos de bichear, porque el año pasado lanzamos algunas por Spotify, por Snapchat hicimos pinitos, y luego ya los datos y la repercusión y el éxito en el proceso de selección para repercutir en candidatos, pues hace que se balanceen. Pero estas son las principales redes donde directamente tenéis que tener una buena foto, porque la compañía lo va a ver, o bien porque apliquéis, o bien porque en un proceso ya más de finalista pueda bichear para ver cómo sois en vuestra vida cotidiana. Y como ahora casi todo está en abierto, pues tienen la oportunidad de saber qué aficiones tienes, qué te gusta o cómo te relacionas. Yendo, aunque hemos ido adelantando pistas de cómo entrar dentro de un proceso, la empresa ha seleccionado un puesto, ha seleccionado cómo es su proceso de selección, cómo va a ser su funnel por donde quiere que entren los candidatos y las pruebas que va a realizar. Lo publica, yo soy candidato, y comienza el proceso. 1. Antes de comenzar, revisa y actualiza tu imagen en redes sociales.
Pues yo me metí el otro día en InfoJobs y como hace mucho que no estoy en búsqueda activa, aunque siempre tengo amigos que dicen que no hay que dejar la búsqueda activa porque nunca sabes cuándo puede llegar otra oportunidad que quizás te interese, pero en mi caso concreto tengo un InfoJobs que no sé si lo hice cuando terminé la carrera o en algún momento de mi vida me llegó una actualización y la apliqué. Entonces, revisar antes de aplicar en cualquier puesto de trabajo, incluso antes de mirar cualquier puesto de trabajo, porque yo puedo ver si están mirando mi perfil y soy curiosa y digo, Antonio ha estado mirando mi perfil, voy a ver qué es. Y si me meto y al entrar no veo foto, no veo fondo, no veo contenido, no veo su posición actual, que eso muchísima gente lo hace, porque en estos 2 últimos años ha habido un movimiento de piezas, y vosotros lo habréis visto o sufrido, bestial. Entonces, si yo no tengo la foto de esa persona cuando yo entro y la foto actual y la que quiero ver, directamente no entra en el proceso, o cuando entre ya está fuera porque tendrá que actualizarlo y enviarme una actualización, con lo cual ya tengo que recibir 2 impactos de la misma persona. Antes, revisa y actualiza tu imagen en redes sociales, en todas. Borra la información que no quieras que vean. Hiciste una fiesta con 18 años, pues borra la foto. Si no quieres que la vean, bórrala. Y si quieres que la vean, pues la dejas y todo aporta información. Busca tus posiciones, una vez que ya tienes tus redes sociales saneadas, tu currículum perfectamente preparado, busca tus posiciones y para eso sé proactivo. Tienes que buscar por puestos, características, condiciones. Y ahora vamos a ver algún ejemplo de cómo buscar por las diferentes redes. Incluye en tu perfil los datos que son relevantes. ¿Por qué? Porque es lo que veíamos por Google Ads, pero también por cualquier otra red. Cuando hacemos inbound marketing, cuando nosotros elaboramos una campaña de atracción, metemos filtros y antiguamente solo era filtro de ciudad, si solo va a trabajar en esa ciudad, o filtro de estudios, si se requiere algún estudio concreto. Ahora son filtros mucho más finos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo necesito una persona que conozca Django, pero me da igual si estudio informática o si lo ha conocido en un módulo que hizo a través de la asociación de su pueblo. Yo lo que quiero es que sepa ese conocimiento, o COBOL, o lo que sea. Entonces, tengo que tener esas palabras que son claves porque son las que utilizamos para filtrar y para que esos candidatos que en su currículum y en su perfil de redes sociales indican que tienen ese conocimiento, son las que me van a aparecer y van a recibir ese anuncio como si fuera Pantene, pero en este caso, pues la empresa tal quiere contar contigo, aplica aquí que te vamos a contar lo que estamos buscando. Entonces es muy importante que incluyáis esas keywords, esas palabras claves que nosotros somos los que utilizamos para filtrar. Una vez que tenemos esto, que estamos ahí antes, pues arrancamos. 3 tips muy importantes. Crea un perfil, y esto no lo he redactado yo, como buena gestora de contenido, pues lo he visto publicado en un artículo y me ha parecido súper interesante. Crea un perfil atractivo. Es el primer paso para que te vean. O sea, si nosotros lo que tenemos a leer en pocas palabras nos dice que cómo somos, qué queremos, ¿por qué me tienes que contratar a mí? Para esto, pues ayúdate de amigos, de compañeros, de familia. Oye, mira, me he hecho este perfil. Todo el mundo va a tener su opinión y te va a decir, oye, pues esta foto cámbiala. O aquí, ¿por qué no pones esto que es relevante y que yo sé que eres así? Entonces busca segundas opiniones y hazte una foto realista, pero bonita. Y aquí el mejor ejemplo es cuando te haces un selfie. Todo el mundo, sobre todo en la pandemia y cuando te conectabas, bueno, yo menos, yo no lo he conseguido, sabe hacerse un selfie.
¿Por qué? Porque sabe que cómo no sacar la papada, qué luz le viene mejor, ya que es igual. Crea un contenido que te vea bien, que te diga cómo eres y que te vean bonito como eres como candidato. Sea activo en las empresas de interés. Una vez que tienes redes sociales y estás en búsqueda activa, tú, aparte de buscar empleo y aparte de filtrar por jobs, busca proactivamente las empresas que te gustan. Si quieres trabajar en Coca-Cola, si quieres trabajar en Iberia, si quieres trabajar en Danone, si quieres, busca esa empresa y localízala y síguela. Y busca al responsable de recursos humanos, al técnico de selección, al responsable del área. Si yo quiero ser técnico de planta, pues al jefe de planta. Ahora mismo todo el mundo, si es empleado o empleador, tiene perfil en LinkedIn. Búscalos y hazte amigos suyos, solicítalos. Incluso proactivamente les puedes escribir, aunque no tengan una posición que encaje con la tuya. Y también puedes compartir contenido suyo, que encaje con lo que tú, o sea, no falseando, pero si una empresa hace una labor social de colaboración que encaja con tus valores, ¿por qué no compartir ese contenido indicando qué buena idea o me gusta lo que está haciendo arroba esta compañía? Por lo tanto, esa compañía ya te va a ir viendo. Igual yo para esto siempre ponía algún ejemplo con los niños pequeños. Si yo pongo no me gusta para nada el Barça, qué mal entrenador tienen, yo digo, no querrás trabajar allí, porque esto se va a quedar y te van a ver. O sea, intentar poner lo bonito y si hay algún comentario negativo que sea susceptible de que lo pueda leer cualquier compañía, lo entienda y le parezca bien porque es una crítica constructiva. Y buscar vacantes a través de hashtag. Eso nos va a permitir que nos salgan. Os dejaré enlaces. Aquí, por ejemplo, veía uno muy interesante de cómo usar LinkedIn para buscar trabajo de forma efectiva. Y te cuenta, porque no todo el mundo tiene por qué ser ducho en esta red, que es la principal fuente de empleador, pues qué es LinkedIn, para qué sirve, cómo funciona, cómo te haces tu currículum, cómo te haces tu perfil, cómo te pones en búsqueda activa. Y en este caso que habíamos llegado aquí, pues que hay una sección concreta que pone empleos, que es donde tengo que entrar para que directamente me abra los empleos que estoy buscando. Aquí. En Instagram y Facebook nos encontramos que son dos formas diferentes de tener puesta. Uno es encontrar y localizar, como en este artículo que venía, los 10 perfiles de Instagram para encontrar empleo, porque ya tienen un perfil abierto. Entonces, me voy a hacer amiguito suyo, voy a ver y voy a buscar por hashtag o arroba qué empleos, bueno, por arroba qué empresas ofrecen empleos, por hashtag qué empleos hay. Y pues aquí os dejaré luego los enlaces para que podáis bichear. Recordar siempre que antes lo primero es haber actualizado la foto que tenéis. Facebook se suele usar mucho menos, aunque publicamos y se publican todas las vacantes en esta red, porque además como están conectadas pertenecen al mismo dueño, pues por ende sale la publicación. Entonces, sobre todo, intentar que el contenido que tenéis os permita tener una buena foto, porque muchas veces Facebook, yo creo, por mi experiencia propia y de amigos, es la red que corrompe un poco más nuestro perfil. Al final tenemos un batiburrillo de amigos, compañeros, gente de mi pueblo y vecinos que vamos a intentar que la foto que tenga sea la adecuada. O sea, que no pasa nada por tenerlos, porque yo tengo las felicitaciones de mi cumpleaños de todo el mundo, pero que si hay algo o algún contenido que no creáis que tienen que ver, pues que lo limpiéis. Y luego redes cerradas como Infojobs o Indeed semiabierta cerrada, pues crearos el perfil, porque hay empresas y sobre todo perfiles de empresas que solo se siguen solo publicando a través de aquí.
Entonces es importante que tengáis foto en todas las redes. Una vez que comienzas el proceso, regístrate. Vais a ver el botón de solicitar. O directamente vais a entrar dentro de un proceso y al aplicar dentro de la web vas a ver que entras en un formulario. Y este es el de Volkswagen. Entonces, al entrar dentro del formulario, pues mail, nombre, apellidos, número de teléfono. Si veis un rojito o cualquier otro símbolo, suele ser que es obligatorio. O sea, no os saltéis un dato que es obligatorio, entre otras cosas, porque luego parece de perogrullo, pero pasa de estar dando a aplicar y nos pasa todo y dices, no funciona. Esto no está funcionando, yo estoy aquí, he cumplimentado todo. No, todo no. Hay veces que algo se te ha quedado, entonces vuelve y cumplimenta todos los campos. Cuando nos encontramos con preguntas así, ¿cuál es tu formación académica? ¿Cuál es tu nivel actual de inglés? Tenemos oficinas, dinos qué localización te interesa. La empresa ya está filtrando. Esto lo que tiene son killer questions. Entonces, dentro de un proceso hay preguntas que son deseables, que la compañía dice, oye, pues me gustaría que tuviese un máster en determinado conocimiento, pero no es requisito imprescindible, si no ya lo formaré. Y hay otras que son imprescindibles. Pues volviendo, si el puesto solicitado está en Albuquerque y te piden que vivas allí, pues está claro que cuando te dicen, ¿tienes disponibilidad? ¿Qué disponibilidad geográfica tienes? Si tú eres de Madrid y pones ninguna, en ese momento, en el back de la plataforma, la empresa está recibiendo tu candidatura fuera. O sea, no avanzas dentro del proceso. En el funnel donde van las fases, tú ya te has quedado en la fase anterior. Entonces es importante, uno, no mentir. Si yo realmente no me voy a ir al Albuquerque, no pongas que tienes disponibilidad, porque en la siguiente fase, que puede ser presencial o semipresencial, lo que va a ver la empresa es que le has engañado y a lo mejor te descartas de otros procesos que sí te interesan. Entonces, sé honesto. Si no tienes disponibilidad, pues indica que no tienes disponibilidad. Y si la tienes, que sí la tienes, pero que seas consciente que esa pregunta es filtro, que te sirve para pasar o no pasar dentro de un proceso y que además sea honesto, porque luego si no rápidamente se va a ver y puede que no optes a otras posiciones. Aquí tenemos esos tipos de respuestas, pues formación académica, tu nivel de inglés, recordar en todos los procesos de selección online, que es fundamental, tener muy buena conexión de wifi. ¿Por qué? Porque si no voy a estar rellenando el formulario, que es cortito, pero en mitad de una pregunta me voy a salir fuera. ¿Qué ocurre aquí? Que hay veces que el registro se ha ido quedando, por lo tanto vuelves a entrar y no te deja entrar y Vanessa Redondo se ha quedado con la mitad de la información, o que lo vuelves a rellenar y a veces se duplica. Normalmente hay un ID que permite identificar cada uno de los candidatos, pero puede que no. Y puede que si yo entro repetidamente, tengo una mala imagen de la empresa, si lleva una mala imagen mía, si ve Vanessa Redondo entró 15 veces en el mismo minuto rellenando y encima que de la casualidad que alguna pregunta no la conteste igual, que puede ser. Entonces, vamos a intentar antes de empezar, uno, he leído lo que busca la compañía en la landing page o en el formulario, funciones, requisitos, requerimientos, competencias. Bien, incluso puedo tener delante con pantalla compartida o como quiera. Con eso me voy a inscribir y veo un formulario. Sé honesto, recuerda lo que te pedía la empresa y el puesto, cumpliméntalo con una buena wifi. Aquí, por ejemplo, veis, sube el archivo, no requerimiento, pero yo os recomiendo, si estáis en un proceso de selección y sois candidatos activos, ten siempre el currículum, porque en muchas sí va a ser requerimiento. Y si yo no lo tengo aquí, directamente no lo puedo subir, ¿vale? Entonces, intentar, y luego, fundamental, he leído y acepto, esto es como lo de las cookies, no lo acepto, vale, pero me abre la ventana, no. En este caso, el Reglamento General de Protección de Datos, desde hace muchos años, lo que pone siempre RGPD,
es fundamental porque son datos confidenciales. Es tu mail, es tu dirección, es tu teléfono. Entonces, para entrar dentro de cualquier proceso de selección, tienes una política de privacidad que aquí, si aplicas, te la va a detallar, se abrirá y al final los voy a colapsar ahí. Y claramente te explica en qué va a consistir tus datos, qué uso le van a hacer, cuándo se van a eliminar, en qué soporte y demás. Pero si no acepto ambas cláusulas, no puedo entrar dentro del proceso, porque incumpliría el Reglamento General de Protección de Datos y una empresa no se puede quedar con nuestros datos. También este es uno de los motivos de pasar a un proceso de selección online, porque ya no es totalmente legal o es totalmente ilegal recoger un currículum en mano, salvo que a la entrega de ese currículum el empleador tenga el documento de la política de privacidad y también la firmes en directo en papel. Entonces fue uno de los motivos principales por el que las empresas también, incluso la pequeña empresa o mediana, se tuvo que pasar a este entorno digital para así todos los candidatos que entren dentro de un proceso de selección pues sean legales. Entonces recordar, siempre hacer check en la política de privacidad y el consentimiento de lo que va a pasar en el proceso de selección al que estás optando, que es ser consecuente con lo que quiero. Y vamos a las pruebas, que esto es lo más divertido y para lo que queda menos tiempo. ¿Qué me encuentro cuando ya he pasado el filtro, paso dentro de un proceso de selección? Por ejemplo, aquí tenemos un proceso y me encuentro pruebas. Me encuentro una prueba de competencias. En este caso, por ejemplo, te pide en qué idioma la voy a hacer. Si me piden qué idioma la voy a hacer, elegir el nativo vuestro. Porque luego ya ellos lo verán en español, en inglés o como lo quieran descargar. Pero eligen el idioma que tú la vas a hacer y que tú lo entiendes perfectamente. Y a partir de aquí arranca la prueba. Entonces, recordar, tener buena conexión, recordar que lo que os van a preguntar va relacionado con vuestra forma de ser, trabajar y desempeñar las funciones, y a partir de aquí leer atentamente todas las instrucciones. No sabéis las veces que pasa. Aquí te va a decir si tienes un tiempo limitado, si tienes que buscar información fuera, cuántos ítems vas a tener que contestar. O sea, y todavía no te ha empezado el tiempo de descuento, entonces dedica el tiempo que quieras a leer la información que te cuenta cómo es la prueba, en qué va a consistir. Y luego, como es el caso de estas, son autoexplicativas, entonces te va diciendo cómo tienes que contestar. Pulse sobre uno de los círculos, tal, pues pulsas. Venga, siguiente. Y me va a ir explicando, son las instrucciones de ejecución de una prueba para un proceso de selección donde yo quiero entrar. Por lo tanto, dedica tiempo antes de hacer la prueba y luego dedica tiempo durante la prueba. Aquí, como veis, van apareciendo, como es una prueba de competencias, frases te describen y tú tienes que indicar qué frase consideras que describe mejor tu forma de ser. Me gusta trabajar, desarrollo soluciones imaginativas, disfruto negociando. Y entonces, en función de cómo eres y del puesto, si yo, por ejemplo, opto a una posición en la que voy a tener que desarrollar soluciones imaginativas, pues vamos a ser listos también a la hora de intentar contestar. Vamos a otra prueba, que me he ido ahí consumiendo el tiempo. En este caso, esta prueba, por ejemplo, igual, acepto una prueba para call center. Empiezo. Te va a explicar en qué consiste. Tienes 3 bloques. Uno de atención, otro de fundamentos de tecnología y otro de resolución de problemas. Es importante, no le des al play y si puedes volver, vuelve a leer las instrucciones, pero ya te está diciendo que tienes 3 fases. Primero, la primera fase, atención y escucha. Durante el ejercicio se te presentará un audio que deberás ir escribiendo simultáneamente con la mayor rapidez y precisión posible. Entonces, si ya me están diciendo en la prueba que voy a tener un audio, tendré que tener una buena audición. Si están haciendo obras en mi edificio, si voy por la calle, si no tengo auriculares, si no voy a poner escuchar bien, salte de la prueba y hazla en otro momento. Porque no sigas continuando, le des al play, te empiece la señora o el señor a hablar
y no te enteres. Y entonces la prueba va a decir, Vanessa ha sacado un 0/10 o 1/10. Y eso ya es muy difícil justificable porque tú no pasas de fase. No vas a ir a hablar con el entrevistador a decirle, se me cayó la conexión, no tenía internet, no había audio, mi vecino puso la música alta. No va a haber lugar a explicación. Entonces, recordar si pone, por ejemplo, necesito audio, necesito conexión o necesito escribir, pues salte de la prueba si no tienes estos requerimientos. Que si los tengo, siempre da instrucciones, cuida el estilo respetando mayúsculas, tal. A continuación vas a practicar primero con un ejemplo. Continúa. Todavía es un ejemplo. Y aquí si le doy al audio, que no sé si se escuchará, no porque lo tengo quitado para no duplicar el eco. Pero bueno, es otro tipo de prueba que os podéis encontrar. Prueba de, mira, la tenía también aquí, prueba de competencias digitales. Y en este caso, igual, selecciono idioma, español y me voy. En este caso, mide comportamientos, hábitos y estilos de trabajo. Tienen igual, normalmente las pruebas sirven para rankear, pero también si no lo sabemos no podemos mentir. O sea, yo no puedo coger a mi hijo que tiene unos conocimientos exquisitos y decirle, por favor, hazme la prueba. ¿Por qué? Porque luego voy a tener una fase en el siguiente en el que directamente yo tengo que desempeñar un puesto. Si yo no sé programar en la tecnología que me han pedido, o sea, la empresa no solo no me va a contratar, sino que va a poner un check en mi perfil de no contratarla para esta posición ni para ninguna otra, porque miente en el proceso. Entonces, igual, aquí pues comparto información alguna vez, casi siempre, en mi caso, casi siempre. Indago sobre el autor citado, pues en mi caso que lo nombro, casi siempre. Realizo cada proyecto de forma diferente, pues alguna vez, porque hay veces que si el método funciona, sigo con el mismo. Las preguntas que van a medir hábitos y estilos de trabajo no son un examen, porque cada puesto va a requerir unas habilidades. Entonces, contestar honestamente, porque a lo mejor es un puesto de programación que no quiere no está ponderada la escala de sociabilidad. Entonces, ¿por qué voy a poner siempre soy el rey de la fiesta, hago amigos, me gusta relacionarme con gente? Si es que no me lo van a requerir para el puesto. Entonces, ser honestos como sois y también con lo que encaje con la posición. Os abro otras más lúdicas, como el business case. Aquí había cogido un proceso en el que hay varias pruebas. Al round the goal. En este caso es una pantalla, es interactiva, va a requerir que pulséis en diferentes elementos, abréis archivos. Entonces, recordar que a lo mejor si el dispositivo móvil con el que estáis entrando es muy pequeño, va a haber información que a lo mejor no la vais a leer con la suficiente calidad, o si necesitáis gafas y no las tenéis en ese momento. Pues igual, no hagas la prueba, hazla cuando tengas pues la mejor conexión, el dispositivo más adecuado y una buena visualización. Te va explicando la prueba, pues este es tu teléfono, este es tu ordenador, donde vas a ver tu bandeja de entrada. Y vamos a empezar. Una vez que empieza la prueba, no podrás salir hasta que la termines. Fundamental. Si ya te lo está diciendo, si nosotros no salimos antes, nos va a echar y no nos va a volver a dejar entrar. Y en ese momento nos hemos caído del proceso de selección. Muy interesante, tiene que ser la empresa en tu perfil para que te la vuelva a activar. Si no, en ese momento, pues un gasto menos, una prueba menos que ha gastado la compañía y no estás. Entonces, ¿estoy segura? ¿Puedo? Pues venga, comenzar. Y a partir de aquí busco todos los elementos que tengo interactivos. Mira. Nick Perry, función. ¿Quién es? 34 años, infografía. Veo que me está dando datos, encima es una conexión online. Puedo registrar, utiliza papel, boli, utiliza cualquier otro medio, haz capturas, pues todos los recursos que puedas tener en tu casa que te ayuden a tener un genial desempeño porque luego va a haber preguntas. Pues, otra persona, veo que de repente parpadea el móvil, tengo un mensaje. Recordar que en un caso práctico, que antes se daba en papel,
al estar gamificado, todos los elementos van a ser susceptibles de interacción. Entonces, veo, no puedo salir, que hay veces que, mira, una flechita que me ha dicho, sal de aquí y cierra. Todos son indicadores, entonces recordar, si podéis tener algún tipo de necesidad que no sea ayuda ni falsear la resolución de la prueba, pues también hacerlo. Aquí te llegan mails y luego hay elementos adjuntos. Entonces, cierro mail y ahora a continuación aparecerá un correo. Este es solo un ejemplo, pero para que veáis todos los elementos interactivos, pues pulsa aquí para ver el buzón, pulsa aquí para ver información. Entonces, pues aquí os dejo este caso. En el caso del roleplay, va a ser similar y luego va a tener conexión face to face para poder explicar, o sea, pasar esa información, que estés dentro de una empresa, dentro de un caso, dentro de una tienda o en un viaje, pues luego vas a tener. En dinámicas virtuales, que aquí tenía una, aquí. Bueno, este es otro de los casos. Siempre, ¿en qué idioma lo voy a realizar? Acepto y empiezo. Y en este caso, pues es otro look and feel y otra historia diferente. Y os iba a ir a la dinámica para que veáis un poquito. Prueba de concepto, procedimiento gráfico, clubs, dinámica de grupo. Tengo para esto, tenía... Bueno, esto a veces pasa, solicitar un nuevo código. Es lo que tiene tener plataformas restringidas y clasificadas, para que veáis que cuando vosotros aceptáis la RGPD no va a un saco vacío, sino que lo que ocurre es que, como directamente por política de privacidad se tiene que cumplir a la hora de que el empleador entre dentro de un proceso o que recursos humanos entre dentro del mismo, pues necesita una clave y un código que va caducando con el tiempo para que se pueda entrar. Y en este caso he leído y acepto. En este caso entraría como participante, por eso he tenido que aceptarlo. Pues te has caído en una dimensión paralela, comienza tu aventura. Aquí son ejemplos de diferentes dinámicas. Entonces, por ejemplo, en esta, recordar siempre tener audio, te cuenta la historia, en qué consiste. Aquí, como tengo el audio cortado. Creo que sí. Si compartes sonido, si sale. Si vuelvo, sí. Vale. Compartir. A ver, espera. Aquí, ¿veis? Todo el mundo necesita alguna ayuda. Deja de compartir pantalla. Y ahora pincha aquí compartir sonido. Ahí. Y ahora compartir. Ahí. Es la intro de una dinámica, entonces toda la información es relevante y te va a poner en contexto, y luego vas a tener que interactuar con otros compañeros que son candidatos como tú al puesto. Por lo tanto, el máximo poder de capacidad para enterarte de qué va la historia, en qué universo en este caso te vas a meter o en qué película, porque al final es
Es un juego y como veis, mucho más gamificado, pero la empresa está evaluando a esos candidatos en tiempo real. Tú te estás divirtiendo, has mejorado tu experiencia, pero el evaluador en paralelo está viendo cómo te desempeñas, si eres capaz de analizar la información, si eres resolutivo, si aportas, si te comunicas. Entonces, aquí traía diferentes ejemplos. En paralelo vas a estar conectado con los demás, como me estáis viendo a mí y están todas las cabecitas debajo. Y luego, en particular, tú vas a tener esta imagen y vas a ir interaccionando con los elementos. Aquí encuentras unas pistas, pues haz una captura, igual que decía en el roleplay, anota toda la información que te pueda ser relevante. Aquí ves que esto ya es la resolución. Pues yo no tengo ni idea cómo se resuelve. Vuelvo a ver qué me están preguntando. Estoy en la pirámide, ¿qué ha pasado? A ver, pues aquí, el ojo que todo lo ve. Lo hacemos, cuando hacemos siempre juegos, intentamos que sean lo más atractivo para el candidato que lleva en fases avanzadas del proceso, pero que al mismo tiempo ofrezca información. Pues esta es la pista clave, voy a utilizarla, me voy a ir a resolver o voy a compartir, es una dinámica. Recordar que al principio habrá dicho el dinamizador, el consultor, queremos que colaboréis. Si yo cojo y me dedico a resolver el ejercicio de forma autónoma y resuelvo, pues sí, capacidad de análisis resolutivo alto. Colaborador, comparte información, trabaja en equipo, bajo. Entonces, recordar cuando trabajéis en una dinámica que lo que buscan son las competencias que os van a decir al principio de la misma o que van a venir explicadas antes. ¿Y qué vienen los tips? Comprueba tu conexión, activa la cámara y el micro y toma notas. Y a partir de ahí, diviértete. Pues aquí había algún tip. Luego os dejaré enlaces de los que pueda. La entrevista online que quería entrar es una imagen, y aquí decía una imagen vale más que 1000 palabras, por lo tanto, cuando tengáis una entrevista asíncrona o síncrona, recordar mostrar vuestra imagen, como decía al principio, no falsearla, pero sí que sea vuestra mejor foto. Estudia el puesto al que optas y la empresa, o sea, ya vamos por recordatorios terminando. Lo que hacíamos al principio, qué compañía es, qué me ofrece, por qué voy a entrar dentro de la misma, cuál es el puesto al que voy y que voy a conseguir, y pone en positivo los puntos que hay en común. Porque yo ya lo he estudiado, lo tengo, oye, pues veo que es una empresa flexible, es que yo soy una persona flexible que me adapto, veo que es una empresa que está súper orientada al cliente, es que yo en mi día a día lo hago, o sea, ya busca los ejes en el TIC 3, ayúdate de tus datos, tendrá ante tu currículum, lo habíamos dicho antes, recuerda ejemplos de tu puesto de trabajo, de tu vida real, de anteriores experiencias, de cuando estudiaste, de tu relación con amigos y familia, que son ejemplos de cómo tú eres y de lo que tú representas como profesional, experiencias, funciones realizadas, pues ejemplos de ti. Y a partir de ahí te puedes encontrar que te salte algo así. Y directamente en el mismo funnel aplicas y te encuentras pues tu entrevista, que la voy a hacer en mi caso en español, que soy española, pues mi nombre, Vanessa. Recordar. Bienvenido a este programa de desarrollo profesional. Queremos conocerte En este mejor. caso, pues me tendría que haber peinado más, el fondo Desarrollo y ayudarte a posiblemente, mejorar depende de cómo profesionalmente. sea la luz, no me tapa ¿Cómo puedo mucho, decirte pero sí adecuamos al contexto. de la compañía? Y ahora mismo digo, no lo he escuchado. O sea, me he liado a hablar y ¿qué me ha preguntado? Hay veces que tenemos la opción de volver, Bienvenido a este programa de desarrollo profesional. pero hay otras veces que no lo Queremos tienes, conocerte que mejor, directamente tienes que conocer tus contestar y te salta la competencias y siguiente pregunta. oportunidades de Por desarrollo lo tanto, y recordar ayudarte a mejorar cuando lo vayáis profesionalmente. a hacer, igual que decimos Comencemos siempre, desde el si principio. vas a entrar, vas a ¿Cuál ha acceder, sido tu te trayectoria falta algo de profesional? información, no tienes conexión, no te has enterado o no sabes lo que vas a contestar, pues demora la realización del proceso hasta que tengas toda la información delante y lo puedas hacer con la mayor seguridad. Y en mi caso todavía no lo voy a hacer y este es mi compañero Javi que confío en él y lo saco recurrentemente. Y... Bueno, pues ya estamos por aquí. Muchas gracias, Vanessa. Efectivamente que hay que hacer un poco de todo, como
Muchas gracias la verdad que ha sido muy interesante poder ver qué es lo que se cocina dentro de los procesos de selección. O sea, ha sido un verdadero lujo y por eso tenemos tanta expectación, porque ver qué es lo que hay dentro y que nos lo hayas enseñado. Nos preguntaban por los enlaces. Bueno, muchas demostraciones de las que nos ha enseñado Vanessa los ha creado ella para esta sesión, cosa que también te agradecemos especialmente. Por tanto, no existen esos enlaces. Entonces, tenemos poco tiempo, sobre todo no te queremos robar más tiempo, así que vamos a pasar, si nos das unos minutos para las preguntas. Genial. Vale, pues Vanessa, te lanzamos las preguntas muy rápido. Bueno, nos han llegado preguntas de cómo afrontar también la entrevista, ¿no? Decían que responder, por ejemplo, cuando nos preguntan qué aportar a la empresa, qué conocimientos tenemos de la empresa o por qué te fuiste de la empresa anterior. A ese tipo de preguntas, ¿qué podríamos contestar? Cada una de las preguntas tiene... Entonces, si la pregunta es por qué te fuiste de la empresa anterior, esa respuesta la tienes que tener preparada, porque es habitual cuando haces una entrevista que los saltos profesionales que has tenido tengan una explicación y una lógica. Entonces, si es porque discutiste con tu jefe, no lo soportabas y te tuviste que marchar porque era inviable trabajar con esa persona, esa no es la respuesta que una compañía quiere oír. ¿Por qué? Porque no conoce a tu jefe. No sabe si la razón es tuya o no. No sabe si tu jefe era una excelente persona, pero sí sabe que tú le estás diciendo que ante un conflicto tú puedes tomar una decisión que es abandonar. Ese es el comportamiento que están observando. Entonces, si tú saliste de la compañía y ese fue el motivo, seguro que tú tuviste otros motivos que no eran solo tu jefe, como era una mejora de perspectivas profesionales, porque la empresa había llegado a un tope y tú querías seguir creciendo, como puede ser un tope, un techo profesional, sin nombrar a tu jefe, pues simplemente en mi puesto yo tenía unas funciones, yo estaba desempeñando un puesto, no podía salirme de ahí y a partir de ahí pues he decidido abrirme abanico o a seguir desarrollando las mismas funciones, pero en otro sector, en otra compañía, porque aquí ya era sota, caballo y rey y no aprendía mucho más. La primera pregunta era... Sí, era de la pregunta, cuando te preguntan qué puedes aportar a la empresa. Si te preguntan qué puedes aportar a la empresa y las otras dos iban correlacionadas, va en sentido de lo que habíamos hablado, de estudia la empresa, estudia el AVP, que es lo que ofrece el valor de la propuesta del empleado, estudia las condiciones del puesto y busca qué tú puedes aportar en relación al mismo. Si, por ejemplo, no piden chino y yo sé chino, ¿qué puedo aportar a la empresa? Sé chino. Podrán decir, pues será genial, pero aquí no salimos de Cuenca. Entonces, si la empresa en el puesto y en la posición te pide pues, flexibilidad, disponibilidad, buenas capacidades comunicativas, pues refleja que eres una persona sociable, que te comunicas bien, que eres flexible y que estás dispuesta a entregar todas tus competencias a favor de la compañía. Como te fijas, he estado tomando muchas notas porque después todos estos directos nos sirve también para luego generar contenido, para publicar en redes sociales. Una de las claves que había notado era la importancia de conocer la empresa, ¿no? Y también ahí los tips que nos estabas dando, como por ejemplo seguir esas empresas, por ejemplo en LinkedIn, seguir los perfiles de las personas que trabajan en esa empresa, interactuar con ellas, hacer comentarios, compartir el contenido que tanto trabajo cuesta, ¿no? Muchas veces publicar. Una de las preguntas que nos llegaban eran si estos procesos que nos han enseñado son para todo tipo de trabajos o solo para trabajos de una muy alta cualificación o todo tipo de trabajos, de sectores se pueden ver reflejados en ese tipo de cuestionarios y procesos. Todo tipo de trabajos. De hecho, a ver, el nivel de gamificación que puedan aportar es diferente, porque claro, los recursos también económicos es diferente. Una empresa pequeña hará su proceso online, publicará online, pero luego a lo mejor no llega a contratar una prueba o un business case, pero más por el tamaño de empresa, no por la posición, porque nosotros de hecho muchos business case y pruebas que realizamos son
para muchas posiciones que son las que necesitan más filtro. Las de un nivel donde hay pues, una pirámide donde estamos los empleados, directores y presidentes hay pocos. Managers y gerentes hay pocos, pero ya técnicos y curritos somos muchos. Entonces, operarios de fábrica, dependientes, comerciales, las empresas necesitan pruebas de este tipo para poder filtrar y realmente contratar a los que encajan. Y nosotros desarrollamos muchas pruebas para ellos. Entonces, sí, aplican a todos los perfiles y hay que estar preparado. Otra de las cuestiones y otra de las claves que has dado es el tema de cómo nos preparamos para estos procesos de selección online, de practicar, ¿no? Llama a una amiga, un familiar, practica, busca esas preguntas que siempre suelen suceder en los procesos de selección y prepáratelas, ten tu chuleta, ¿no? Como nos has dicho. La parte de la concentración con el tema de los ruidos, buscar un espacio. Hay que estar mentalizado que esto es una entrevista como si fuese presencial, que hay que intentar. Hicimos un directo sobre las entrevistas, las videoentrevistas. Entonces, bueno, estas claves también, ¿no? De un sitio que no haya ruido, que sepamos, que tengamos el entorno controlado. Y en torno a eso nos llegaba una pregunta, y una cosa muy importante, el leer las preguntas que te van a hacer antes de arrancar el proceso. Es verdad, porque le das el botón, ya luego no puedes ver y estás fuera. Y tenemos que tener, ¿no? Yo creo que eso lo hablábamos días previos preparando este directo, estar súper concentrado y saber que estás ya en el proceso de selección. Y a colación a esto nos preguntaban un tema muy técnico, decían, si no tengo wifi pero tengo gigas ilimitados, ¿me valdría también para la conexión? Totalmente. De hecho, hace como 5 años era el 80% de los candidatos entraban por móvil, por eso muchas de las pruebas que tenemos pues son mobile first, bueno, prácticamente todas. Y luego este año ya ha subido a 90% que sean los candidatos, porque al final tú vas andando, estás en el puesto pero quieres cambiar y entonces estás mirando otros, o estás viendo Instagram porque tienes un rato y en el café pues te has abierto y de repente te salta un anuncio de una oferta que puede encajar. Entonces directamente desde ahí aplicas. Por eso nuestro trabajo en el back es hacer un formulario cortito, porque esa persona a lo mejor la ha pillado fuera de juego, que tenga las preguntas clave, y por eso vosotros como candidatos, vuestro trabajo es léete las 4 preguntas claves que vienen, que son las que te hacen pasar a la siguiente fase o no, y aplica directamente. Solo cuando veas que la prueba te va a requerir mayor tamaño de la letra, mayor concentración audiovisual de la que procede, o que vas a tener que escribir en un teclado, es cuando copia el enlace de acceso, porque luego no lo vamos a encontrar. Entonces copia el enlace de la página donde estabas aplicando, guárdatelo y cuando llegues a tu casa con mayor seguridad, pues entras y lo haces. Pero si los gigas tiran igual. ¿No? Y la verdad que también tenerlo preparado, por ejemplo, el currículum, tenerlo en el ordenador preparado por si hay que apuntarlo en el proceso. Otra de las cuestiones con las que me quedo, y fue justamente lo que veníamos hablando el jueves pasado en el directo que hablábamos de competencias profesionales y las competencias blandas, las soft skills, hablábamos de lo importante que es conocer las tareas que se piden en ese trabajo. Lara nos enseñaba una oferta de trabajo donde lo que más ocupaba la oferta, la publicación de la oferta, eran las tareas. Entonces, ahí también la necesidad de estudiar las tareas para luego poder defenderlas y también ver que, oye, que igual esas tareas yo no era consciente de que las tenía, pero esas tareas yo las realicé en otro puesto de trabajo. Entonces, bueno, todo eso también yo creo que tenerlo presente. Nos preguntan si vamos a enviar la presentación y el vídeo, lo vamos a volver a enviar, ¿vale? Os enviaremos al correo electrónico para volver a verlo y todo, y la presentación. Es que ha habido otras 2 cosas que me han gustado mucho, que el tema de lo que decías, ¿no? Que los procesos de selección, tener un poco la perspectiva de que esto no es una carrera de los 100 metros, ¿no? Porque esto es una carrera que puede ser de los 100 metros o puede ser de la media distancia, ¿no? O sea, cómo hay, o sea, no mentir en ningún caso, porque al final te pueden pillar y al final el que estás quedando mal eres tú y te puedes dejar fuera del proceso, pero con respecto a eso, ¿no? Cómo nos preguntaron también el tema de cómo reorientar esos procesos, ¿no? Que son en abiertos y te pueden ir a un caso, a un puesto de trabajo o a otro.
Hay veces que las compañías necesitan reclutar talento en general y tienen diferentes posiciones abiertas. Posiciones que a lo mejor a nivel de competencias requieren las mismas, porque a nivel de competencias requieres que sean una persona colaboradora y trabajadora en equipo, requieren que tengan un nivel más o menos medio de planificación, de orientación al cliente o de orientación a resultados. O sea, lo que es el perfil competencial, la araña contra la que choca, es prácticamente la misma. Pero en cambio necesitan comportamientos a lo mejor diferentes, que hacen que al pasar la prueba y ahora sin compartir pantalla, pero sí puedo girarla, porque era algo que de lo que podría quedar pendiente, así. Aquí son todos compañeros míos, pero bueno, se puede ver cómo hay un listado, ¿veis? Cada filita es un candidato que ha entrado. No es necesario que tengáis la definición, porque esto es lo que hacemos nosotros. Pero cada filita es un candidato y en cambio cada columna es un perfil contra el que choca. Porque esta empresa ficticia, esta demo que he creado, pues está buscando perfiles técnicos, perfiles comerciales y un responsable. Entonces, todas las personas optan. En la página te dirá, buscamos profesionales para el área de planificación o para incorporarse en la compañía. Pues rellénalo lo más sinceramente posible para que encaje con tu perfil. Si yo no quiero ventas y sí quiero técnico, pues vender menos me gusta, trabajar como una hormiguita y ser profesional me gusta más. Y en base a eso, luego hay un ranking por decimales. Entonces la empresa se queda con toda esa base de datos, rankea por esos perfiles y se queda con los 3 primeros que encajen para comercial, con los 3 primeros que encajen para el perfil administrativo. Y esos son esos tipos de procesos abiertos que nos encontramos que no hay mucha información, que la empresa te dice, pues Danone, que tiene un proceso, ahora creo que era para graduates o para talento joven, no recuerdo bien. Pues, por ejemplo, ahí aceptan todas las titulaciones. Ahí lo que quieren es llevar a esos profesionales dentro de la compañía y que te explique por qué venir a trabajar, en qué va a consistir, en la compañía en general, y luego ya de las preguntas de filtro te van a llevar a uno u otro. Y los cerrados, los que la empresa directamente publica una posición concreta, y lo vamos a ver en el título, técnico de lo que sea, dependiente, comercial, vendedor. Estaba escribiendo aquí. Últimamente hostelero, o sea, no sabes la necesidad que hay de hostelería. Justamente hicimos un Ser Profesional, un espacio dedicado a hablar con la hostelería con la Fundación Mau San Miguel. Nos preguntaban por la presentación, la vamos a enviar. Nos preguntaban también que algunas personas no habían recibido la semana pasada, justo lo hemos enviado esta misma mañana y el vídeo estará disponible del anterior a partir de las 4 de la tarde en el canal de YouTube. Tenéis el enlace, a partir de las 4 ya se podrá visualizar. La última pregunta, porque ya estamos sobre hora, pero otra de las claves que has dado es el tema de las redes sociales por los dos lados. Por donde las empresas publican sus ofertas y luego también como tengo yo preparadas mis redes sociales para disparar a esas ofertas. Porque claro, si yo veo esa publicación de esa oferta en Facebook y mi Facebook justamente no es profesional, o ya no digo que no sea profesional, pero lo tengo descuidado, lo que hablábamos antes de esas fotos, que igual no me interesa dar esa imagen, esa huella digital que va dejando paso. Entonces, ¿alguna recomendación? O sea, ¿disparo a una oferta de trabajo, da igual la red social que sea, o solo exclusivamente de las que tenga preparadas para...? Tienes que tener preparadas todas porque una vez que dispares, aunque dispares a través de LinkedIn, yo, por ejemplo, hay gente que a lo mejor se lo ha currado más y se ha abierto un nick en Instagram, lo cual lo recomiendo. Si tenéis una doble vida en la que sois, yo qué sé, youtubers o instagramers promocionando bolsos, pues crearos otro nick que sea totalmente diferente y que no sea, como en mi caso, Vanessa Redondo. Pero si yo aplico en una red como es LinkedIn a un puesto, esa empresa que pone Vanessa Redondo buscará Vanessa Redondo en Google. Y si buscas, pues creo que ahora mismo soy la primera o la segunda, debe ser que como no me llamo, o sea, no es un nombre que sea tan común, entonces esa empresa verá no solo cómo es mi perfil de LinkedIn, sino también verá
como es mi perfil de Instagram, y eso que lo tengo cerrado, o el de Facebook, o qué publicaciones he hecho, toda mi huella se va a ver. Entonces, antes de aplicar, pule todas, no solo por la que vayas a entrar. Genial. Bueno, pues Vanessa, he dejado el correo infocree@cruzroja porque algunas personas nos estabais escribiendo por el chat que no habéis podido participar en otros eventos y queríais la presentación, ¿vale? O sea, a ese correo nos lo podéis solicitar, que nos enviáis en el asunto qué directo hacia el empleo queréis la presentación y os lo enviamos, ¿vale? Al correo infocree@cruzroja, lo hemos puesto por el chat. Para cerrar, invitaros al próximo jueves, que tenemos un directo muy especial donde vamos a hablar de reinventarse. ¿Cómo debo cambiar mi trayectoria profesional? ¿No? Muchas veces que hemos estado todavía trabajando en un mismo sector y ya vemos que ahí no tenemos cabida porque el sector bien ya no está generando nuevas ofertas o porque realmente quiero cambiar, porque mi circunstancia es diferente. Entonces, ¿cómo reinventarme? Y nos vamos a tener a David Barrera, que es facilitador de aprendizaje de personas, de experiencias y de equipos. Yo creo que va a ser una persona ideal también para este directo. Nos va a dar muchas claves de cómo es hacer cómo reinventarme y cómo cambiar esa trayectoria profesional. Próximo jueves a las 11 de la mañana en horario peninsular. O sea, que estáis todas y todos invitados, como no puede ser de otra manera. Y ahora, bueno, daros las gracias por la asistencia de estas 280 personas que habéis seguido el directo de hoy y darle las gracias a Vanessa, que colabora también con más proyectos de Cruz Roja. Y bueno, la verdad, Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí hoy y habernos abierto la cocina de qué es lo que hay en los procesos de selección. A vosotros, porque además que permanezca conectada en un proceso digital online tantas personas es un lujo, y el trabajo que hacéis vosotros es extraordinario. Bueno, pues la verdad que la gente te está dando muchísimas gracias en el chat. O sea, hay muchos mensajes muy bonitos. Así que nada, agradeceros también acompañarnos en el día de hoy. Y Vanessa, muchas gracias a ti, a la compañía de Key Talent, a todo el equipo. Gracias.